Saludos amigos, amigas, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí amigos, aquí estamos para someter a su consideración el contenido seleccionado para este domingo 18 de julio. En este horario especial, este horario de almuerzo, de reunión familiar, horario de descanso, de día domingo al mediodía. Saben ustedes, amigos, que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster, y que también estamos transmitiendo a través de carivisión.online en la web. Y que estamos, amigos, en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que les solicitamos que vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de consulta participativa de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como Ricardo Opperman, todo juntito. Estamos en nuestra dirección electrónica consultaparticipativad@gmail.com. En Twitter, estamos con @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, y también, amigos, estamos listos para recibir sus sugerencias y sus preguntas a través de nuestro contacto de WhatsApp, el 809-769-4500 es nuestro contacto. Escríbanos, haga su pregunta y de seguro que le complaceremos. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy 18 de julio se conmemora el Día Mundial de Nelson Mandela como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura, de la paz y la libertad. Esto trae a la memoria de nosotros los padecimientos, sufrimientos, persecuciones, encarcelaciones. Estuvo 25 años preso este líder sudafricano que finalmente gobernó su país y luchó por la paz de todos los africanos. Amigos, y el director médico del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAD, y asesor en salud del Poder Ejecutivo, Dr. Jorge Martes Bay, sostuvo que el 9.3% de los pacientes contagiados de COVID-19 que llegaron a ese centro de salud en el último mes y medio tenían las 2 dosis de vacuna. Marte Báez explicó que de ese 9.3% de pacientes que llegaron contagiados, habiendo sido inoculados con las 2 dosis, el 10% falleció. Esto corresponde a una suma de 5 defunciones. El doctor Marte Báez señaló que esto no estaba definido, cuál era el porciento que debía ser inquietante, pero que por instinto ese 9.3% le preocupa y también inquieta que de ese 9.3%, el 10%, es decir, 5 pacientes, hayan fallecido. El doctor Martes Báez resaltó la importancia de que las personas se coloquen la tercera dosis de la vacuna como refuerzo y dijo: nosotros debemos ir aplicando nuestras propias experiencias, y esta experiencia nos ha dicho que al principio Sinovac tenía 50 y tanto % de efectividad, y es lógico
señaló el doctor Marte, que 1 año y medio después de esa efectividad, en vez de ascender, haya hecho lo contrario y haya disminuido. Sostuvo que los datos que ha ido reuniendo indican que los países donde se ha usado una tercera dosis de Pfizer les ha ido muy bien. Y a seguida señaló que si no hubiese sido por Sinovac, esto hubiese sido una debacle. Dijo el doctor que no le quepa a ustedes la menor duda de que si no hubiese sido por Sinovac, esto realmente hubiese sido incontrolable. Explicó que la tercera dosis de Pfizer debe ser colocada 1 mes después de las 2 dosis de Sinovac y 3 meses después si usted ha sido vacunado con AstraZeneca. Es decir, si la última dosis fue Sinovac, tiene que esperar 4 semanas. No debe ser antes de 4 semanas y máximo 1 semana o 2 después de la dosis, o lo más pronto posible después de 4 semanas. Si usted fue vacunado con AstraZeneca, debe esperar 12 semanas, no antes, y lo más cercano después de 12 semanas indicó 1 o 2 semanas. Amigos, esto es alentador, esto que señala el doctor Marte Bae, porque realmente hemos visto como los contagios han ido descendiendo según los boletines que ofrece el Ministerio de Salud Pública diariamente. Y tenemos que hasta el 14 de julio pasado en la República Dominicana habían sido colocadas 9.066.151 dosis de vacuna contra el COVID-19 y que de ese total 5.294.788 corresponden a primera dosis y 3.629.728 a segunda dosis. También señaló que 141.637 personas se han inoculado una tercera dosis. Amigos, y podemos ver que la pandemia de COVID-19 pues avanza en todos los países y según un estudio recientemente publicado, este avance en todos los países es exceptuando a América Latina. Esto es alentador y como siempre hacerle nuestra exhortación, amigos, esto que explicó el doctor Martes en una entrevista en Telesistema indica que las vacunas no te inmunizan 100%, sino que te preparan para que tu organismo, tu cuerpo, tus defensas puedan combatirlo sin mayores consecuencias. Amigos, y hoy en nuestra entrevista central tenemos la participación del doctor Francisco Javier Tavera, neurólogo, epileptólogo, quien nos va a hablar sobre epilepsia, causa, tratamiento y efectos periféricos. Nos vemos en breve con nuestro invitado. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos
el grato honor de contar con la participación en consulta participativa de un médico neurólogo, epileptólogo, uno de estos médicos, valores dominicanos, jóvenes científicos dominicanos. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Francisco Javier Taveras. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por permitirme expresar y hablar sobre un tema que me apasiona bastante, como es la epilepsia. No, doctor, y con la fama que usted tiene tratando la epilepsia, nosotros hemos hecho ciertas averiguaciones y sabemos de su calidad y sobre todo, doctor, de esta condición que tiene usted para comunicarse y para orientar a sus pacientes. Eso también lo tenemos ya como información. Sí. Bueno, hacemos Doctor, lo posible para principalmente ayudar a nuestros pacientes y para a la vez informarlos en todo lo que se pueda. no, y orientarlo, doctor. Orientarlos. Hay pacientes que están con usted que no creen en la unión con su médico. Doctor, vamos a comenzar por lo básico, las enfermedades neurológicas. Esta especialidad médica que según nuestro parecer, a nuestro juicio, tiene que ver a la final con toda la estabilidad y la salud del ser humano. ¿Cuáles son las enfermedades neurológicas que más afectan a los seres humanos? Fíjate, la neurología es una rama, podemos decir, bien amplia de la parte médica o de la medicina. Es una especialidad médica en la cual abarca lo que son las enfermedades del trastorno del sistema nervioso. Principalmente nosotros, para formarnos como neurólogos, hacemos medicina interna, que sabemos lo amplio que es la medicina interna. Y ya en la neurología nos enfocamos de estas enfermedades que afectan tanto el sistema nervioso central, como es el cerebro, y el sistema nervioso periférico. Entonces, básicamente, dentro de las enfermedades que podemos tratar al día a día, principalmente entre las crónicas, como es la epilepsia, que es la parte que yo me dedico más, están las enfermedades, la enfermedad vascular cerebral o eventos vasculares cerebrales, conocidos también popularmente como derrame cerebral, trombosis. Tenemos también, aquí se abarcan las enfermedades que implican deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington. Y también aquí se abarcan enfermedades que afectan propio el sistema nervioso periférico, como son las conocidas neuropatías, que pueden ser secundarias o producirse por otras enfermedades. Y básicamente también hay que hablar de la principal consulta del día a día al neurólogo, que son las cefaleas o los dolores de cabeza, que pueden ser tanto primarios como secundarios. O sea que la neurología abarca un amplio mundo de enfermedades que pueden afectar nuestro sistema nervioso. Tenemos las enfermedades neuromusculares, doctor. Sí, definitivamente aquí nosotros tenemos dentro de las enfermedades de la unión neuromuscular lo que es la miastenia gravis, el Eaton-Lambert. Estas son enfermedades que quizás no sean tan conocidas por los pacientes y muchas veces pasan como enfermedades raras, pero son enfermedades que nosotros vemos en el día a día. Doctor, ¿y el ictus y la ataxia? Sí, el ictus es básicamente un sinónimo de enfermedad vascular cerebral. Es lo mismo que en inglés se conoce como stroke o derrame cerebral o trombosis. El ictus, como sabemos, puede ser principalmente un evento isquémico en el cual hay un problema en el cual no llega la cantidad de sangre o hay una interrupción de la sangre a una zona determinada de nuestro cerebro, ya sea por una afección de nuestro sistema
arterial o una arteria en particular. Y podemos encontrar el evento vascular que es por hemorragia, que ocurre por una ruptura o de un vaso dado, que puede ser por diferentes causas, principalmente una hipertensión, una crisis hipertensiva, niveles tensionales que no están adecuadamente manejados. Y con relación ya a la ataxia representa es más bien un signo. Sí hay enfermedades que son englobadas como enfermedades que se manifiestan principalmente con este signo, que es la ataxia, que es la falta de control para el paciente coordinar movimientos. Y esto implica un sinnúmero de enfermedades, y aquí dentro de estas están las enfermedades neurodegenerativas o el mismo evento vascular cerebral que se puede acompañar de una ataxia. ¿Están dentro de la ataxia las encefalitis? Bueno, no podemos decir quizás que la encefalitis sea un tipo de ataxia, pero la encefalitis corresponde a una infección o a un proceso, no una infección, es un proceso inflamatorio del cerebro, del encéfalo, y puede ser por un proceso infeccioso o incluso por un proceso autoinmune o inmunomediado. Hablar de que si hay ataxia en una encefalitis puede suceder, puede ser uno de los signos, una de las manifestaciones clínicas, pero las manifestaciones clínicas típicas de la encefalitis son el estado mental alterado, dolor de cabeza, y puede presentar incluso crisis epilépticas o convulsiones, y también se puede presentar la fiebre en pacientes que ya son de etiología infecciosa. Doctor, hemos querido que usted le explique al público televidente sobre estas patologías que afectan el sistema neurológico central y nervioso central, porque tenemos una batería de preguntas sobre lo que nos tiene y nos convoca hoy, especialmente aquí. Doctor, ¿qué es la epilepsia? Fíjate, la epilepsia es, como te comenté, una enfermedad neurológica, es crónica. Crónica quiere decir que abarca un largo periodo, incluso de manera indefinida en muchos pacientes. Y la epilepsia es representada o considerada actualmente como la enfermedad neurológica crónica más frecuente a nivel mundial. Inclusive supera enfermedades tan frecuentes como es la enfermedad de Parkinson. Se dice que aproximadamente 75 millones de personas en todo el mundo la padecen. En Latinoamérica aproximadamente pueden existir unos 5 millones de personas con epilepsia. Y cada año 5 millones de personas con epilepsia, doctor. Así mismo, es el dato estimado en Latinoamérica. Para el mundo unos 75 millones. Se dice que cada año van aumentando en riesgo, aproximadamente 2.4 millones de personas son diagnosticadas nuevas con el diagnóstico ya de presentar epilepsia. Y la epilepsia, para nosotros definirla desde el punto de vista neurológico, primero debemos de considerar que es un trastorno clínico, es decir, que por el historial clínico, por las manifestaciones clínicas, es que nosotros nos vamos a dar cuenta. La epilepsia va a caracterizarse por la presencia de unos signos y síntomas que son transitorios. Y esos signos y síntomas transitorios es lo que se conocen como crisis epilépticas, que popularmente se conoce como convulsión. En el término de, como ya desde el punto de vista de neurólogo y epileptólogo, no lo usamos tanto de convulsión porque no es la manera correcta científica de utilizarlo. Lo usamos como crisis epiléptica. Entonces, esos síntomas que ocurren con una aparición transitoria, tanto signos como síntomas, que son provocados por una actividad neuronal anormal, excesiva y que ocurre de manera simultánea en el cerebro. Eso conlleva a que ocurran consecuencias o complicaciones, tanto neurológicas, biológicas, cognitivas, psicosociales, para la persona. Entonces, esa condición, esa enfermedad que se caracteriza por la frecuencia o por la recurrencia de tener crisis epiléptica es lo que se conoce como epilepsia. Entonces, la definición que nosotros hablamos como tal de epilepsia es que es una enfermedad neurológica crónica que el paciente puede tener una recurrencia de presentar estas crisis. O sea, doctor, que para diagnosticar la epilepsia no hacen falta
primariamente estudios, sino que se diagnostica por las crisis. Sí, fíjese, nosotros utilizamos principalmente el diagnóstico clínico. Eso nos da el 80% de los datos. Entonces, ¿qué nosotros usamos como parámetro? Hay tres factores principales. El primer factor es que el paciente haya presentado una crisis epiléptica no provocada, por lo menos haya presentado una en 24 horas, separada haya tenido otra más. Me explico. En realidad serían dos crisis separadas de 24 horas. Si el paciente solamente presentó una crisis epiléptica y nosotros encontramos datos de que pueda haber recurrencias que superan más de un 60% la probabilidad de que ese paciente tenga crisis en los próximos 10 años, pues también se establece el diagnóstico de epilepsia. Y si nosotros encontramos un paciente que se encasilla dentro de lo que nosotros llamamos síndromes epilépticos, ya sea por los síntomas, el tipo de crisis que presenta y los hallazgos en diferentes métodos complementarios, pues se va a encasillar el paciente dentro de un síndrome epiléptico. Ahora bien, además de la clínica, sí nosotros usamos métodos complementarios que nos ayudan a establecer un diagnóstico. Y ahí entran en acción lo que son las neuroimágenes, la resonancia de cerebro, como la resonancia con protocolo de epilepsia, y el electroencefalograma, que corresponde a una herramienta esencial para nosotros complementar el diagnóstico. En cuanto al electroencefalograma, primero, doctor, entonces una crisis o dos crisis epilépticas por sí mismas no son necesariamente la patología de la epilepsia en sí. Exacto. Segundo, doctor, en cuanto al encefalograma, ¿qué se detecta? ¿Inflamaciones cerebrales, daños cerebrales, daños craneales? ¿Qué se detecta en este encefalograma? Primero aclarándote lo de que si una crisis no sería suficiente para el diagnóstico, es cierto. Se dice que una persona, porque tenga un solo evento con una crisis epiléptica, no debe ser diagnosticado, al menos que sucedan las condiciones que te expliqué. Ahora bien, si ya ese paciente presenta una crisis y luego presenta otra separada de 24 horas al día siguiente, una semana, un mes después, un año después, ahí sí hay que ya encasillar a este paciente como una epilepsia y proceder a seguir la investigación y con los métodos complementarios en tratar de agrupar en qué tipo de epilepsia está. Ahora bien, con relación al electroencefalograma, es una herramienta muy interesante, el cual consiste en el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Sucede que en nuestro cerebro nosotros tenemos unidades funcionales, son células funcionales que son nuestras neuronas. Y estas neuronas, ellas se comunican unas con otras con estímulos eléctricos. Y básicamente en el electroencefalograma nosotros unimos puntos de nuestro cerebro con otros y formamos canales. Esos canales lo estudiamos, su actividad eléctrica, su comunicación de un canal con otro, y ahí podemos encontrar diferentes hallazgos y hallazgos interesantes, como si hay una disfunción, si hay una alteración del ritmo, a qué pudiera deberse, y actividad epiléptica como tal. Es decir, el electroencefalograma puede ser utilizado para encontrar también trastornos disfuncionales a nivel de la corteza cerebral, así como también para encontrar si hay actividad epiléptica, qué tipo de actividad epiléptica hay, si es focal, si es generalizada, que es una parte muy importante a considerar, porque las epilepsias pueden clasificarse en diferentes puntos. Las focales es cuando inician en un punto de nuestro cerebro y se pueden expandir, pero por lo general en una red local de neuronas de ese mismo hemisferio cerebral. Ahora bien, las generalizadas anteriormente se pensaba que empezaba en todo el cerebro, en ambos hemisferios cerebrales. Pero lo que se ha determinado es que empiezan también en un puntico, pero se expanden rápidamente al otro hemisferio, abarcando entonces una manifestación diferente. Y eso también lo podemos observar y apreciar en el electroencefalograma. Además de que con la clínica lo podemos evidenciar, dado que hay manifestaciones diferentes en focales y en generalizadas, el electroencefalograma nos ayuda a determinar esto. Doctor, las crisis epilépticas
todas las crisis epilépticas conllevan pérdida del conocimiento y si hay un aviso, una sintomatología que le anuncie, le indique al epiléptico o al posible epiléptico que va a tener una crisis y pérdida del conocimiento. Esto, doctor, después de la pausa. Bien, doctor, antes de irnos a la pausa y fuera de cámara le manifestaba la preocupación de una madre con respecto a que su hijo le dice que no siente ningún aviso cuando ha sufrido las crisis y que si estas crisis, doctor, avisan y si todas las crisis epilépticas conllevan la pérdida del conocimiento. Sí, es una pregunta muy buena y es algo que me preguntan con mucha frecuencia. Hay que tomar en cuenta que no todas las crisis epilépticas son iguales. De hecho, por eso se va a determinar que las crisis o las epilepsias son muchas, en realidad englobando varias patologías. Y me explico. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga crisis focales, no necesariamente debe haber alteración de la conciencia. Por lo tanto, dentro de la clasificación de las crisis focales, que son las que empiezan en un punto del cerebro, pueden haber pacientes con crisis focales con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia. ¿Qué quiere decir lo de la conciencia? Bueno, que el paciente se desconecta, está en un estado en el cual no está consciente o despierto o en vigilia con su entorno. Ahora bien, en las crisis focales puede haber un aviso. Puede el paciente notar que va a empezar la crisis. Anteriormente a esto se le llamaba auras. Ahora, en la actualidad se sabe que las auras ya son parte de la crisis en sí y es que está comenzando la crisis. Y estos pacientes, por ejemplo, pueden sentir en el caso de epilepsias como la del lóbulo temporal, que es la más frecuente, el paciente puede tener una sensación estomacal, como sensación de algo que va subiendo. Hay una expresión que utilizan mucho en la consulta. Doctor, yo tengo una sensación inexplicable de que algo va a suceder. Y así mismo, tal cual te lo describen. Ese es su aviso. Hay pacientes que empiezan a presentar palpitaciones, sudoración, una sensación de miedo inminente de que va a pasar algo. Y estos pacientes, la ventaja que te da el aura, primero, ayuda a diagnosticar porque el médico sabe más, podemos encasillar esos síntomas sobre cuál tipo de epilepsia pudiera tener el paciente. Segundo, puede ayudar al paciente a avisar de que va a presentar la crisis, estar en un lugar más quizás adecuado, más a salvo, con menos riesgo de que pueda sufrir algún daño. Y con relación a la parte de que si aquellos pacientes que van a presentar crisis focales o crisis con alteración y sin alteración de la conciencia, en el caso de los pacientes que tienen una alteración de la conciencia de manera repentina, abrupta, pueden ser focales que lo hacen rápidamente, que se expande rápidamente por todo el hemisferio, pero esto es una característica más de la epilepsia que son de inicio generalizado, que afectan a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, en estos pacientes usualmente pueden haber crisis repentinas, crisis en sueño mientras duerme, lo que nosotros llamamos crisis tónico-clónica generalizada, en el cual el paciente puede emitir un sonido fuerte, supraversión de la mirada, o sea, voltea los ojos, se puede morder la lengua, tiene una versión de la cabeza forzada hacia un lado, una postura distónica, que quiere decir una postura normal con aumento del tono muscular, sacudidas, que es la parte de los movimientos clónicos, relajación de esfínter, es decir, se orina, se puede evacuar. Entonces, hay un sinnúmero de manifestaciones como pueden ocurrir. También cabe mencionar las mioclonías, que son un tipo
de crisis epilépticas en la cual el paciente presenta una sacudida repentina de una extremidad, del tronco, de las piernas, y en estos casos no hay alteración de la conciencia, es decir, el paciente está despierto y presenta su sacudida. O sea que hay diferentes tipos de crisis epiléptica. Lo importante es saber que pueden ser focales, generalizadas o incluso de inicio desconocido. Y encasillando el tipo de crisis podemos saber el tipo de epilepsia que tiene y eso es favorable para el médico para saber cómo abordar ese caso. Doctor, en las crisis epilépticas se ha podido comprobar o sucede que durante la crisis el paciente epiléptico puede escuchar lo que está sucediendo en su entorno. Fíjate, claro que sí, porque hay pacientes que no hay alteración de la conciencia como tal. Este paciente puede escuchar todo lo que está sucediendo, puede estar conectado con el medio ambiente, puede sentir lo que está pasando y expresarle al familiar, mira, me está dando un calambre, siento una corriente en el brazo, mira esta sacudida que está sucediendo. Ahora bien, cuando ya hay una desconexión total con pérdida del conocimiento o aquellas crisis aparatosas que vemos, ahí sí ya es muy poco probable que el paciente pueda tener una conexión con su medio hasta que él recupera la conciencia que suele ser luego de un periodo de confusión. Los pacientes por lo general una crisis puede durar menos de 5 minutos. Es lo usual, no es que puede ser más prolongada y ahí eso es otro tema. Eso puede encasillarse ya a un estado epiléptico. Pero si un paciente presenta una crisis de menos de 5 minutos, que por lo general va de 1 a 3 minutos, puede ser seguido de un periodo de confusión. Eso nosotros lo llamamos como periodo posictal, en el cual el paciente tarda en recuperarse, está un poquito somnoliento, confuso, y muchas veces los pacientes abarcan ese periodo posictal como parte de la crisis, que puede durar 20, 30 minutos, incluso horas en pacientes adultos mayores. Y en ese periodo posictal el paciente puede escuchar lo que está sucediendo, pero está confuso, lento, le duele la cabeza. Doctor, en la crisis epiléptica puede degenerar en un estado cataléptico o es la catalepsia un derivado, un daño periférico de la epilepsia? Fíjate, la catalepsia es un término que se utiliza para cuando hay ausencia del movimiento o del movimiento del cuerpo por parte de una persona que puede ser tanto voluntaria como involuntaria. Y me explico, puede ser por enfermedades, tanto desde el punto de vista neurológico que la ocasionen o enfermedades psiquiátricas. La catalepsia como tal no es sinónimo de epilepsia. Ahora bien, sí hay condiciones o crisis epilépticas que nosotros usamos el término de arresto del movimiento o falta de o ausencia de movimientos o de que el paciente pueda realizar algún tipo de movilidad, coordinación de las extremidades, pero no usamos el término catalepsia ligada directamente a la epilepsia, sino que es más bien un término que se ha usado para encasillar personas que no pueden moverse, que puede ser por diferentes etiologías. Doctor, aparte de las repercusiones de la epilepsia, tenemos varias preguntas. No entiendo el motivo de la inquietud de los amigos televidentes en relación con los tratamientos para la epilepsia. ¿Cómo se trata la epilepsia? Fíjate, la epilepsia, para nosotros lograr un manejo apropiado y adecuado, lo primero es que debemos tener ese diagnóstico establecido. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de que es una crisis focal, que es una crisis generalizada, nosotros tomamos en cuenta el perfil del paciente que estamos tratando. Es decir, si se trata de un adulto mayor, si se trata de un niño, si se trata de una mujer en edad fértil, si se trata de una mujer embarazada, si es un paciente que tiene múltiples comorbilidades, es decir, si es hipertenso, diabético, cuáles medicamentos está usando. ¿Por qué? Porque dependiendo del perfil de cada paciente,
vamos a tener un fármaco anticrisis que va a ser adecuado para ese caso. Es decir, no es lo mismo nosotros tratar pacientes con una epilepsia de inicio generalizado en la infancia, en hombres o en mujeres, porque cada fármaco está creado con ciertas características. Hay fármacos que son más convenientes para la embarazada. Hay fármacos que tienen un mejor perfil para los adultos mayores porque no actúan interactuando con medicamentos y muchas veces son pacientes que usan medicamentos para la presión, que usan medicamentos para el colesterol, que tienen problemas en el hígado. Medicamentos que son mejores para los adultos jóvenes, para pacientes que tienen deterioro cognitivo o problemas en la memoria, y así sucesivamente. Es decir, el diagnóstico es la base para tener un buen tratamiento. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a la parte del tratamiento, siempre debemos de resaltar que tenemos un 70% de probabilidad que con terapia antiepiléptica nosotros logremos controlar los casos. Va a haber, ¿Terapias? perdón, ¿Qué tipo de terapias, perdón, doctor? cuando nosotros llegamos con los fármacos antiepilépticos podemos lograr un 70% del control, es decir, con los medicamentos anticonvulsivantes. Sí vemos que queda un 30%. Esos 30% son los pacientes que yo llamo difíciles o pacientes fármaco resistentes, en el cual el tratamiento farmacológico, las pastillas anticonvulsivantes, usadas en dosis apropiadas y adecuadas, incluso combinadas una con otra, con mecanismos de acción diferentes, aún así el paciente sigue presentando un descontrol. Y cuando llegamos a estos casos, de que son fármacos resistentes o difíciles de tratar, es donde el paciente debe buscar una ayuda más especializada y ahí entramos nosotros, los epileptólogos, los neurólogos epileptólogos, porque son los casos difíciles. Y aquí hay que buscar alternativas. Primero, politerapia racional. ¿Qué es la politerapia racional? Son medicamentos antiepilépticos que yo puedo combinar sin causar daño al paciente y aumentando la efectividad de ellos. Ese es lo primero. Lo segundo, hacer un adecuado diagnóstico, diagnóstico diferencial. A veces estamos tratando epilepsia y no es epilepsia. Es decir, pueden haber crisis psicógenas no epilépticas, síncope de origen cardiovascular, otras entidades que tienen similitud con la epilepsia y erradamente están siendo tratadas con fármacos antiepilépticos y el paciente por eso no presenta mejoría. Lo siguiente es buscar métodos alternativos para el tratamiento en aquellos casos que no responden. Y aquí está el uso de la dieta cetogénica, que en la actualidad se utiliza mucho para bajar de peso, pero desde la prehistoria es algo que se utiliza para el tratamiento de la epilepsia con buenos resultados. También el estimulador del nervio vago, que es un estimulador que se coloca para ayudar a estos pacientes que presentan crisis refractarias. No todos los casos pueden entrar acá, pero sí es una opción a tomar en cuenta. Y está la cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia ya esto es un proceso que debe ser considerado con un epileptólogo, neuropsicólogo, neurocirujano funcional y se determina primero si el paciente es candidato, cuál sería el procedimiento ideal, cuál es el lugar o el foco donde tiene el inicio de la crisis, si hay una lesión involucrada y ver si es beneficioso o si el beneficio supera el riesgo. Doctor, ¿la epilepsia es una enfermedad genética? ¿Es hereditaria la epilepsia? Bueno, la epilepsia en un gran porcentaje, se dice que en un 60% la causa no se puede determinar. Y dentro de esas causas que no son determinadas, se habla de que grandes de estos casos son genéticos. Ahora, hay que saber diferenciar genético de herencia. Que yo diga genético no necesariamente es igual a que sea hereditario, que se pase de padre a hijo.
Genética Exacto. quiere decir que tú tengas este gen, pero no necesariamente tengas que pasarlo a tus hijos. Pero además de que puede ser una causa no determinada o causas genéticas, hay otras causas importantes como los tumores cerebrales, eventos vasculares cerebrales, que esos se encasillan dentro de las causas estructurales. Las infecciones, causas metabólicas, incluso causas inmunológicas, que en cual nuestro propio sistema inmune afecta a nuestro cerebro, como es la encefalitis autoinmune, y puede generar Golpes en la crisis cabeza, epilépticas. doctor. Cortes, bueno, más que cortes yo llamaría traumas. Ah, Golpes. sí, traumas o golpes, perfecto. Claro que sí. Los traumas están encasillados dentro de las crisis que pueden ser por lesiones, lesiones estructurales. Pueden ser crisis que pueden ocurrir en el momento agudo, es decir, en la primera semana, y ya después de 2 semanas, en que son las crisis remotas luego del golpe, también pueden ocurrir. O sea que sí, definitivamente se puede desarrollar epilepsia por traumatismo cráneoencefálico y va a aumentar su probabilidad de acuerdo a la severidad del trauma. Doctor, finalmente, porque el tiempo no está, ya me están haciendo señas. La epilepsia tiene muchísimas repercusiones físicas, psicológicas, sociales. ¿Se puede prevenir la epilepsia? Brevemente. Bueno, el término prevención en epilepsia quizás no sea el más adecuado. Sí, en aquellos casos que son hereditarios, con asesoría genética se puede prevenir en el caso de los hijos en un futuro. Pero en el caso de aquellos pacientes que es por un proceso infeccioso, que por un tumor, que es por un trauma cráneoencefálico, quizás no podamos usar tanto, bueno, en el caso de los traumas sí, prevención de cuidarnos, usar el cinturón de seguridad, usar el casco al movilizarse en motocicletas, deportistas que estén, por ejemplo, en fútbol americano, usan sus cascos. Eso sería la manera de decir prevención para cuidar al cerebro. Pero la epilepsia como tal no es algo que nosotros directamente podamos prevenir en la mayor parte de los casos. Alimentación e ingesta de alcohol, ¿tienen que ver con epilepsia? Bueno, en la alimentación, siempre yo le digo a mis pacientes que la alimentación saludable es beneficioso para el cerebro, no porque vaya a aumentar el riesgo de crisis epiléptica, sino porque mejora la parte de lo que tiene que ver con la parte cerebrovascular. Una dieta baja en grasa, baja en sal, pero la parte del alcohol sí es relevante, porque el alcohol sí se ha demostrado como un factor desencadenante de crisis en muchos pacientes. Entonces, lo que es el alcohol, lo que son hábitos tóxicos como fumar, eh, luces parpadeantes en algunos pacientes, el dormir de una manera inadecuada o pocas horas de sueño, y también lo que corresponde a alto nivel de estrés o ansiedad, nosotros lo llamamos como factores desencadenantes. Entonces, eso te iba a comentar en la parte de un proceso, ya que tú eres luego de que eres diagnosticado como un paciente que vive con epilepsia, pues esos sí son métodos preventivos. Cuidarte de tal vez control del alcohol, no fumar, dormir adecuadamente, la menor cantidad de estrés, y eso evitaría el riesgo de crisis, además de un adecuado control con los medicamentos, es decir, llevar la receta médica tal cual su médico lo prescribe. Doctor, se nos fue el tiempo. Pero antes de despedirnos, yo quiero que usted le diga a los amigos televidentes de Consulta Participativa, ¿dónde está el doctor? Número de contacto del doctor, porque hay muchas preguntas. Pídale que diga el teléfono, que dónde lo puedo llevar a mi hijo. Sí, claro, fíjate. Yo estoy ubicado en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la suite 301, y pueden establecer contacto, ya sea por redes sociales, ahora que tenemos una alta
vida en las redes. Pueden encontrarnos como Epilepsia MD en tanto Instagram como Facebook. Y pueden contactarnos al 809-262-2975 para citas. Además, Repítalo, doctor. sí, al 809-262-2975. Además, formo parte de los equipos de neurología de Sedimat y del Hospital General Plaza de la Salud, que también estamos a la orden en estos centros. Bien, doctor. Lamentablemente se nos fue el tiempo, nos queda una cantidad de preguntas, porque realmente es un tema muy amplio y profundo que quiero comprometerlo en el aire públicamente para una próxima entrega, a fin de que nuestros amigos televidentes queden total y completamente edificados. Doctor, gracias del alma, gracias por atender a nuestra invitación, y le reiteramos y decimos que las puertas de consulta participativa están abiertas para usted y su equipo. Muchas gracias. Para mí encantado para una próxima participación, para contribuir a seguir orientando a la población, y para mí es algo sumamente importante tener este tipo de oportunidad, porque yo siento que cada vez que se informa sobre la epilepsia, es un paciente que sabe dónde debe buscar la ayuda necesaria y qué tipo de cosas hacer ante un paciente que está viviendo esta situación y su cuidador. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, amigos televidentes, a ustedes, como siempre, nuestra exhortación después de esta este tremendo conversatorio con el doctor sobre la epilepsia en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Vacúnate, protégete y protege a los demás. Vacúnate. Y si no es obligatorio, por favor, hazlo por ti, por tu familia, por tus hijos, tus hermanos. Hazlo por los envejecientes, por los niños, por tus colaboradores, por todos los que interactúan contigo. Si no es obligatorio, permanece en casa. Por favor, protejámonos, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.